tú como padre tienes la responsabilidad de enseñar a tus hijos que se trata de esto, que se trata de la alabanza y de la adoración, porque Dios dijo que va a restaurar el tabernáculo de David que está caído antes de que él regrese a la tierra por segunda vez. Vuelve tu corazón hacia Dios y enseña a tus hijos que se trata de edificar la casa de Dios y que su asignación es ser alguien que sirve a Dios. Alguien que sirve a Dios, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y que no es momento de vivir para nosotros mismos. Es el tiempo para vivir para los propósitos de Dios, para que la obra de Dios crezca, para que la obra de Dios avance. ¿Y cómo se hace esto? Cuando tú como padre anuncias, has experimentado la grandeza y el poder de Dios, las maravillas de Dios, y eso le testificas a tus hijos y hablas a tus hijos de eso. Bien, vamos a continuar hablando de esto, de lo que les estaba hablando en el video anterior acerca de cómo de una generación a otra generación anunciaremos las obras y los poderosos hechos de Dios según el Salmo 145. Pero quiero ahora hablar un poquito de, ok, si no es nuestra experiencia, tampoco es para decir, híjole, pues es que estoy mal, ¿no? No, quiero darte una clave que la Escritura nos da para poder corregir esta situación, ¿no? Y miren, es una parte en Zacarías 1. Estaba estudiando con unos jóvenes este libro de Zacarías, que hay muchas cosas un poco difíciles de entender, pero que son bien importantes, ¿no? Pero bueno, vamos a leer el capítulo 1 de Zacarías. Dice, en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así hizo con nosotros. Fíjate, esta parte es de este inicio del capítulo 1 del libro de Zacarías. Es bien importante. En Zacarías entra justo cuando el pueblo de Israel sale de Babilonia por mano de Ciro, y obviamente por mandato de Dios todo esto, que comenzó todo con la oración de Daniel en el capítulo 9, y entonces Dios hace que el pueblo salga porque cumple su promesa a Dios de que después de 70 años los visitaría. El pueblo llega a Jerusalén, todo son ruinas, todo está acabado, quemado, montones de escombros por todos lados. Y el pueblo de Israel empieza a construir el templo. Pero empiezan primero por el altar, porque era lo primero que Dios mandaba, donde se iban a hacer los sacrificios, donde iban a poner el arca, todo esto. Pero llegan a los cimientos y vienen unos enemigos, los samaritanos, vienen y detienen la obra. O sea, hacen muchas cosas, traen temor, todo, traen un desánimo horrible al pueblo. Hay una falta de recursos, esto trae como resultado una falta de recursos económicos para continuar. Y el pueblo de Israel dice, bueno, creo que no es tiempo de que la casa de Dios sea edificada. Y se detiene ahí la obra por 16 años. O sea, no fue un mes, 16 años. La obra que Dios dijo que tenía que construirse, por lo cual Él los iba a sacar de Babilonia, perdón, ahora está frenada ahí. Y el pueblo está pensando, según Ageo 1, no, es que no es tiempo de que la casa de Dios sea edificada. Y empezaron a edificar sus propias casas, empezaron a pensar solamente en ellos, empezaron a vivir su vida. Eso está muy tremendo. ¿Y por qué te doy el contexto? Porque sabes que en este tiempo está pasando lo mismo. Dios mandó
o prometió. ¿Cómo sabemos esto? Hechos 15. Pedro dice que él empieza a hablar. Dios dijo que él volvería y restauraría el tabernáculo de David que estaba caído. O sea, hay una promesa de Dios de que él va a restaurar el tabernáculo de David. Y no me refiero al templo como tal, sino a lo que pasaba en el templo, que es la alabanza y la adoración, que es la esencia del templo. Siempre lo fue. Desde Moisés, que fue donde Dios da la visión por primera vez acerca del templo. Desde ahí el centro era la alabanza y la oración y la adoración hacia Dios, el servicio hacia Dios. Pero el hombre, pues por su naturaleza caída, terminaba a veces no haciendo lo que Dios había dicho, ¿no? Entonces, por último, Jesús, antes de ir a la cruz, dice que los discípulos le muestran el templo y le dicen, ya viste, nuestro templo le costó a nuestros antepasados, les costó 400 años construirlo, está increíble. Y Jesús dice, ¿saben qué? Este templo va a ser destruido. Y todos dicen, ¿qué estás diciendo? O sea, es algo que tú mandaste. ¿No te acuerdas que le hablaste a Moisés, después a David, luego lo reconstruiste por medio de Zorobabel, Josué, Ageo, Zacarías? ¿Qué estás diciendo, Jesús? Y Jesús, entre líneas, lo que él está diciendo es que este templo está vacío. No se está cumpliendo para lo cual Dios o yo dije que tenía que haber un templo. Era para que yo fuera adorado, yo fuera exaltado y no estoy siendo adorado ahí. Al contrario, Jesús entró 2 veces al templo y las 2 veces había un alboroto, había venta de cosas, o sea, había un mercado ahí, un tráfico de muchas cosas. Lo que menos o lo que no había ahí era un servicio hacia Dios, una alabanza a Dios como Él lo estableció desde el principio. Y esto está muy tremendo, mi hermano, porque yo veo que en la iglesia hay muchas cosas de esto. La mayoría de las cosas que a veces se hacen en la iglesia solamente tiene que ver con un mercado, tiene que ver con muchas cosas. Pero lo que menos se hace es alabar a Dios realmente. Se hacen muchas cosas que el hombre ha provisto y que el hombre piensa que se tienen que hacer, pero que hay de lo que Dios ha dicho que se tenía que hacer en su casa. Alabanza y adoración. Yo quiero que sepas esto. Tú como padre tienes la responsabilidad de enseñar a tus hijos que se trata de esto, que se trata de la alabanza y de la adoración, porque Dios dijo que va a restaurar el tabernáculo de David que está caído antes de que él regrese a la tierra por segunda vez. De hecho, de eso se trata, eso tiene que estar incluido en la educación hacia nuestros hijos, de verdad. Si haces esto, mi hermano, híjole, tienes una garantía fuerte de que tus hijos van a crecer y van a vivir para algo espiritual, para algo celestial, para algo que es divino. Créeme que sí, ahí es donde, yo creo que en este tiempo, ahí es donde los padres deben de estar apostándole más a crear hijos que sean adoradores, que sean hijos que alaban a Dios, no solo con sus cantos, sino con su vida, con su conducta. Eso es, y como padres tenemos esa responsabilidad. Ahora, aquí, porque a lo mejor dices, ¿qué tiene que ver esto con Zacarías 1? Está totalmente ligado, porque aquí Dios está haciéndole una invitación a este pueblo que salió de Babilonia, que empezaron a construir bien los cimientos y de repente dejaron de hacerlo y ahora están pensando que no es el tiempo todavía, que falta, que después va a ser eso, ¿no? Y Dios dice, no piensen así. Yo veo que en este tiempo los padres están pensando, no, ahorita es tiempo de que mi hijo estudie, de que mi hijo sea el mejor, porque la situación allá afuera está bien difícil. Entonces yo tengo que darle las herramientas necesarias para que él sea exitoso, que sea un ingeniero, que sea un astronauta, que sea un doctor en esto, en lo otro. Y lo que menos está en nuestra mente es, quiero que sea un hombre que sirva a Dios. Si eres sincero, pregúntate esto. ¿Cuál es tu meta para tu hijo? En verdad. Tal vez dices, no, sí quiero que sea un ingeniero en esto, sí quiero que sea esto, lo que sea. ¿Y sabes por qué me doy cuenta? Porque es fácil. Ve la vida de una persona, de unos padres y de los hijos, ¿en qué invierten más tiempo? Los llevan a clases de fútbol, a clases de básquetbol, a clases de natación, a clases de karate, a clases de todo. De inglés, de español, de francés, de todo, de todo. Oye, los llevas a clases bíblicas, a clases de música para que sirvan a Dios. Y es lo que menos se está invirtiendo.
Los padres están invirtiendo casi nada en eso. Casi nada en las cosas espirituales. ¿Y sabes qué? La Biblia dice, todas estas cosas, apenas creo que en Pedro también habla esto, ¿no? Acerca de cómo el hombre, dice, es como una hierba. Dice que pronto, dice, y la flor, dice, es como la gloria del hombre. Dice, pero pronto esa gloria se va a marchitar y esa hierba va a perecer. O sea, toda la gloria, lo que está diciendo es que toda la gloria del hombre, lo que el hombre puede tener como algo exitoso o como gloria en este mundo, así se va a ir. De verdad, va a pasar. Él dice que todas esas cosas, la Biblia dice que todas esas cosas van a pasar. Y lo único que va a permanecer para siempre es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él va a restaurar el tabernáculo de David que está caído. Entonces quiere decir que esa es la palabra de Dios que va a permanecer para siempre y a eso debemos de estarle apostando. A ninguna otra cosa, de verdad. O sea, no digo que no estudien, pero le damos, todo el peso está hacia allá. Y si sobra tiempo, los llevo a la iglesia, los llevo a su clase de niños, ¿no? Ah, pero si tienen un partido el domingo a esa hora, pues no los llevo porque pues es que es más importante lo otro. O sea, no lo decimos, pero eso es lo que estamos transmitiéndole a nuestros hijos. O el jueves, es que ya es noche y no, pues ni modo que los lleve al frío. Mi hermano, híjole, eso está muy tremendo. De verdad, está muy tremendo. Necesitamos enseñar a nuestros hijos que Dios tiene la prioridad en todo. Y aquí, Dios, por eso es que Él dice que el mensaje que le da al pueblo que está desanimado, que está viviendo solo para sí, enseñando a sus hijos que se trata de sus intereses, Dios dice, vuélvanse a mí. Necesitan volverse hacia mí porque su corazón está desviado. Esa es una clave bien importante que yo quiero darte. Es tiempo de volver nuestro corazón hacia Dios. De verdad que sí. Puedes decirme, es que soy cristiano de toda la vida. No importa, ellos eran el pueblo de Dios. Vieron cosas increíbles de Dios. Y Dios dice, tienen que volver su corazón hacia mí. O sea, el hecho de volver nuestro corazón hacia Dios no nos hace chafas, de hecho nos hace personas sensibles, nos hace personas que anhelamos a Dios. Es lo mejor que podemos hacer, de hecho, volver constantemente nuestro corazón hacia Dios porque nuestro corazón tiende a irse hacia otras cosas, a desviarse. Y eso está horrible. Por eso aquí la primera cosa que Dios le dice al pueblo después de toda esta situación que ya te conté, el desánimo, la escasez económica que había, aún Dios le dice, ¿saben por qué están así? Porque se olvidaron de mi casa, porque mi casa está abandonada. Y sabes que en este tiempo la casa de Dios está abandonada. En verdad, la casa de Dios está abandonada. Eso está muy tremendo. La casa de Dios está abandonada. Tú invitas a la gente a orar y no vienen. ¿Por qué? Porque la casa de Dios está abandonada. Y puedes decir, no, pues es que yo oro en mi casa. Mi hermano Juan en sus cartas también dice que si realmente tienes una comunión con Él, dice que entonces eso te lleva automáticamente a estar con los hermanos. A estar con los hermanos. No, pues es que me junto con mi familia o con unos amigos. Y déjame decir, esto está muy tremendo. Necesitas tener mucho cuidado con eso. Yo he visto cómo está pasando eso también en muchos lugares, ¿no? No, pues es que nos reunimos con otros hermanos en una casa a orar. Apenas hablaba con una persona de eso, ¿no? Y le digo, oye, ¿y estas personas van a la reunión de oración de la iglesia? Y dice, no. Eso es tan peligroso, mi hermano, de verdad. Te animo a que nunca vayas a hacer eso. Es muy, muy peligroso. Suena bien como, no, pues es que hasta decimos, no, pues en los hechos se reunían en casas. Y bueno, no quiero como entrar en conflicto en esto, pero lo que sí tienes que saber es que eso es peligroso. Si tú te reúnes fuera de la iglesia a cosas que parecen bien en este caso de oración, ¿no? Pero cuando es la reunión de iglesia, de oración, no estás aquí, hermano, no puedes pensar que la bendición de Dios va a estar ahí. O sea, si tú vienes a la reunión de oración a participar de lo que la iglesia, lo que Dios ha provisto en la iglesia, y fuera de eso tú agregas algo, está bien. Pero cuando no quieres estar aquí, pero sí estás allá, ese es un principio muy sutil de rebeldía y en lo que terminan eso casi siempre son divisiones. Y yo creo que no quieres eso. No quieres estar en una situación así de verdad. Entonces, eso era un paréntesis. Entonces aquí, Dios está diciendo, vuélvanse a mí.
Necesitamos volvernos hacia mí. Créeme, hace ratito estaba teniendo aquí un tiempo de oración y estaba volviendo mi corazón hacia Dios. De hecho, por eso estoy hablándote esto. Estuvo increíble. Dije, Señor, dame gracia para volverme hacia ti. De repente me cargué con muchas cosas. Hoy vuelvo mi corazón hacia ti. Necesito volver a sentirte. Necesito volver a experimentarte. Necesito ver otra vez tu gloria, tu grandeza. Y fue un tiempo increíble, de verdad. Y luego dice, si tú te vuelves a mí, dice, yo me vuelvo a ustedes, ¿no? Es lo que está diciendo aquí. Dice, no sean como sus padres a los cuales clamaron los primeros profetas. Aquí empieza con algo muy tremendo porque empieza a decir, sus padres tuvieron un mensaje claro. Yo hablé por medio de los profetas, estuve diciéndole a los padres, miren, es esto, hagan esto, hagan esto. Dice, pero ¿qué creen? Sus padres no hicieron caso. Y él mismo les dice, ¿dónde están sus padres? Dice, ¿dónde están? ¿Y dónde están los profetas? Dice, los profetas van a vivir para siempre, como diciendo, no, esto está muy tremendo porque me está diciendo, ellos recibieron un mensaje, pero no atendieron. ¿Dónde están sus padres? Dice, todos murieron. Está hablando de cómo el pueblo o sus antepasados, muchos de ellos murieron sin haber hecho lo correcto, no porque no hubo quien les hablara, sino porque ellos no atendieron a la voz de Dios, no escucharon lo que Dios estaba diciendo. Eso es bien peligroso, mi hermano, porque mira, como padres, como padres, Dios está hablando constantemente a nuestra vida una y otra cosa. Y cuando no atendemos, podemos terminar espiritualmente muertos, ¿no? Eso está muy tremendo, es parte de lo que está diciendo aquí. Aunque ellos murieron físicamente, dice, pero ¿dónde están sus padres? Dice, los profetas no van a vivir para siempre. Como diciendo, hay un tiempo donde el hablar de Dios deja de estar ahí. Y ya no hay esperanza. Cuando el hablar de Dios ya no está ahí, hacia una persona, híjole, ya es muy tremendo eso. Y yo espero que ninguno de nosotros lleguemos nunca a eso, donde ya el hablar de Dios no esté ahí. Porque ahí si sus padres, ¿dónde están? Y se murieron. O sea, todos ellos murieron porque no obedecieron. Está dando una advertencia como diciendo, vean el ejemplo de sus padres. Ellos perecieron por no haber obedecido. ¿Quieren ustedes terminar así? Ahora piensen esto. Hay muchos en el pasado que no han hecho lo correcto. ¿Dónde están? Ahora, ¿quieres terminar así o quieres hacer lo correcto? Empieza a obedecer la palabra de Dios y la clave que Dios les da es vuelvan su corazón hacia mí. Mi hermano, es momento de volver nuestro corazón hacia Dios de verdad. Porque el hablar de Dios está pronto a tener un límite, ¿no? O sea, su venida está cerca. Y donde ya no va a haber esperanza, o sea, ya no va a haber, como una vez, o como el libro de Hebreos dice, ¿no? Cuando habla de Esaú y de Jacob, dice que ya él procuró con lágrimas el arrepentirse, dice, pero ya no hubo tiempo para el arrepentimiento. Entonces, mi hermano, un pequeño resumen, es tiempo de edificar su casa, no es tiempo de estar viviendo para nosotros mismos y enseñando a nuestros hijos a vivir para nosotros mismos, es tiempo de edificar su casa. Y es tiempo de volver nuestro corazón hacia Él. ¿Por qué? Porque en el pasado, o sea, necesitamos voltear y ver hacia atrás y ver cómo a veces hay muchas personas que no han atendido y no están. Créeme que es bien triste. Yo puedo decir de gente que estuvo cuando yo fui más joven y muchos no están. No están, no porque se fueron a otro lado de misioneros, no, sino porque en un punto decidieron ya no escuchar, decidieron no obedecer a Dios. Y eso está muy tremendo. Que su vida, no creo que su vida sea lo mejor. Tal vez tienen éxito, tienen dinero, pueden viajar, lo que sea. Pero acuérdate que eso va a desaparecer pronto. Pronto eso va a desaparecer y solo va a permanecer lo que tengamos de Cristo. Necesitamos enseñar a nuestros hijos eso. A que se trata de servir a Dios, de dar nuestra vida para el servicio a Dios, para su casa, porque aquí dice que se trata de edificar su casa. Se trata de edificar su casa, mi hermano. Y mira, voy a terminar con esto. En el libro de Jueces, si no mal me equivoco, o de Josué, perdón, hay una parte donde habla de, no es Jueces, perdón, me estoy equivocando, es Jueces, donde habla acerca de cuando Josué muere
y dice que sus huesos son llevados y bla, bla, bla. Y dice que toda esa generación estaba increíble, ¿no? Porque pues, Josué estuvo ahí, después Caleb. Pero cuando pasan toda esta generación, dice que después se levantó una generación que no conoció a Dios y que no creyó en las obras poderosas de Dios. Lo que te decía en un video anterior acerca del Salmo 145, versículo 4. De generación a generación darán a conocer sus poderosos hechos y sus obras, ¿no? Hubo una generación que no conoció a Dios, no sirvió a Dios y no conoció las obras de Dios, ¿no? Eso está muy tremendo. Y toda esa generación, ¿qué crees que pasó? Se perdió totalmente. Entonces, como padres, tienes una responsabilidad de que tus hijos no sean una generación que se pierda. Pues, ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿Quién sabe, no? Mi hermano, es algo serio esto. Si no tomamos responsabilidad en nuestra vida de que necesitamos experimentar la grandeza, la gloria de Dios, el poder de Dios para poder anunciar eso a la siguiente generación. O sea, como padres biológicos y también como padres espirituales necesitamos trabajar en esto. Quiero animarte a que tomes en serio esto. Vuelve tu corazón hacia Dios y enseña a tus hijos que se trata de edificar la casa de Dios y que su asignación es ser alguien que sirve a Dios. Alguien que sirve a Dios en todos los sentidos. Y que no es momento de vivir para nosotros mismos. Es el tiempo para vivir para los propósitos de Dios. Para que la obra de Dios crezca, para que la obra de Dios avance. ¿Y cómo se hace esto? Cuando tú como padre anuncias, has experimentado la grandeza y el poder de Dios, las maravillas de Dios, y eso le testificas a tus hijos y hablas a tus hijos de eso. Que Dios te bendiga. Si el contenido de estos videos ha sido de bendición para tu vida, te animamos a que te suscribas al canal y le des a la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que volvamos a subir un video nuevo.